Buenas noches, gracias al Padre. ¿Padre qué? ¿Cómo llama? ¿José? Oscar. Gracias al Padre Oscar por darme la oportunidad de estar aquí. A todos ustedes por haber venido a compartir conmigo la palabra del Señor. Vamos a ponernos en la presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, te reconocemos como el dueño y Señor de nuestra vida. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias porque nos reúne como los hijos de una misma familia en torno a la mesa de tu palabra para guiarnos y orientarnos por el camino de la salvación. Te suplicamos que tu Santo Espíritu obre en nosotros para que podamos gustar tu palabra. Digan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu paz, de tu gozo, de tu amor, de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos pues bienvenidos a compartir la palabra de Dios. Los que me van a ayudar a leer, pueden acercarse. Bueno, me dijeron que íbamos a compartir la palabra de Dios con preguntas y respuestas. Necesitamos quien haga la pregunta para yo dar la respuesta. Las personas que quieran preguntar pueden acercarse por este lado. Por este lado pueden acercarse los que van a hacer la pregunta. Recuerden, no hay preguntas tontas. Puede ser que hayan tontos que no pregunten, pero preguntas tontas no hay. Es necesario pues preguntar. Los hermanos separados siempre siembran dudas, incluso entre ustedes. Si tiene algún familiar que sea de otra iglesia que no es la iglesia católica y quiere preguntar, pues puede pasar y hace la pregunta. O ustedes mismos hacen su pregunta con la esperanza de que su familiar pueda ver este video y pueda aclarársele las dudas. A ver, el que quiera preguntar puede acercarse por este lado, hagan su preguntita y yo con todo el gusto pues les responderé, pero sin miedo y sin temor. Estamos en familia. Allá viene el primero, haga su preguntita. Esa pregunta suya puede ser la pregunta de miles de personas que a través del internet nos están siguiendo. Acérquese para acá, hace la pregunta aquí, más para acá, eso aquí. Muy bien, Padre. Buenas noches, Padre. Yo puedo saber cómo ha originado la Biblia y si hay una alta supervisión para cuando se ha diferentes Biblias traducidas en diferentes idiomas. La primera pregunta es: ¿cómo ha originado la Biblia? Y si hay una alta supervisión para que sigue las traducciones, porque hay que si hay una religiones y idiomas en cual la Biblia está hecha. Ajá, está bien. Claro que sí, con mucho gusto se la voy a responder. Las Sagradas Escrituras están compuestas por dos grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Cómo se hizo la Biblia? La primera parte, que es el Antiguo Testamento, se escribió y se hizo antes de llegar nuestro Señor Jesucristo, unos 150 años, unos 100 años antes de venir nuestro Señor Jesucristo.
Se llama Antiguo Testamento. Se escribió miles de años antes, pero se hizo, o sea, Biblia significa pequeña biblioteca. ¿Quién coleccionó? ¿Quién reunió los libros? El Antiguo Testamento lo coleccionó, lo reunió el pueblo de Israel. Allí fue escrito y ellos lo coleccionaron y formaron lo que era el Antiguo Testamento, que se llamó el Canon de Alejandría. Canon de Alejandría. Y luego viene el Nuevo Testamento, que ese ya fue hecho por la Iglesia Católica, por cierto. La Iglesia Católica, en el año 382, el Papa San Dámaso I, Papa de la Iglesia Católica, hizo el Nuevo Testamento y lo unió al Antiguo Testamento, que es lo que usted y yo hoy conocemos como Biblia. De modo que la Biblia no es solamente el Antiguo Testamento, por eso no podemos decir que la Biblia la hizo el pueblo judío. Tampoco fue hecho por los protestantes, ¿no? Los protestantes no habían nacido, los protestantes nacen en el año 1520 con Martín Lutero. Pero hubo una iglesia que hizo la Biblia y es la única iglesia que tiene 2000 años, es la única iglesia que fundó Jesucristo, es la iglesia verdadera que tiene como herencia la palabra del Señor. Y ustedes van a ver algo curioso, que los protestantes agarran la Biblia y dicen: oye, mire, vengo a predicarle la palabra de Dios. Pero ¿quién le dijo a usted que esos libros eran inspirados y era palabra de Dios? Solo la Iglesia Católica. El protestante dice: yo creo lo que está en la Biblia, pero es que en la Biblia no está cuáles son los libros inspirados por Dios, cuáles libros son palabra de Dios y cuáles no. Usted no me puede mostrar un capítulo donde diga el Evangelio de San Mateo es inspirado por Dios, el Evangelio de San Juan es inspirado por Dios. No. Estos son los libros del Nuevo Testamento o estos son los libros de la Biblia. Eso no existe. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Incluso ustedes ven que los protestantes dicen en el capítulo tal, versículo tal de tal libro, dice esto. Ajá, y pregunto, ¿usted no se da cuenta que todos los libros están, diríamos, tienen una secuencia, llamémoslo así, valga la redundancia, sucesiva, una secuencia que va desde el principio al final y no lo separa capítulos y versículos? La Biblia sí. ¿Y quién separó en capítulos y versículos los libros? La Iglesia Católica. O sea, cuando el protestante te dice en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, versículo 3, está utilizando algo que hizo la Iglesia Católica. Está utilizando la Biblia de la Iglesia Católica, está utilizando los capítulos y versículos que la Iglesia Católica le puso a la Biblia, pero ellos no lo saben. Ellos agarran la Biblia, escuchan cantar el gallo y no saben dónde. Nosotros los católicos sabemos de dónde viene la Biblia y por eso es muy importante la pregunta de este hermano. La Biblia no es que cayó del cielo. Ustedes se dan cuenta que existen lo que se llaman los mormones. Los mormones dicen que vino el ángel mormón y dejó un libro, el libro de los mormones, en una plancha de oro, se la bajó del cielo y se la dio
y Él la escribió y después se lo volvió a llevar al cielo. Nosotros no creemos así. Nosotros sabemos que la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, pero luego es la iglesia la que dice estos libros no, estos libros no, estos libros sí, son inspirados por Dios. Al llegar al punto final, ¿y cuál es el punto final? Que si hoy los protestantes están seguros que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, que el Evangelio de San Marcos es palabra de Dios, que el Evangelio de San Lucas es palabra de Dios, que el Evangelio de San Juan es palabra de Dios, que todo el Nuevo Testamento es palabra de Dios, si hoy ellos están seguros de que eso es palabra de Dios, es porque alguien que tiene autoridad, puesto que eso no está en la Biblia, alguien que tiene autoridad le dijo al mundo: estos 27 libros, ni más ni menos, estos 27 son palabra de Dios, el llamado Nuevo Testamento. Los protestantes, si lo hubiese dicho un borracho, un sinvergüenza, un vagabundo, un ladrón, un ateo, no hubiesen creído que esos 27 libros son palabra de Dios. Pero como lo dijo la iglesia que tiene autoridad, la iglesia que tiene 2000 años, la iglesia que hizo Jesucristo, entonces los protestantes no le quedan más que creer que eso es palabra de Dios. Lo curioso es que después que creen que es palabra de Dios, agarran la Biblia y la interpretan a su manera y dicen: ya tenemos la Biblia, ahora acabemos con la Iglesia Católica. Pero si la Iglesia Católica hizo la Biblia, yo no creo en la Iglesia Católica. Pues si usted no cree en la Iglesia Católica, sea coherente, no crea en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo hizo la Iglesia Católica. Sea coherente, no cree en la Iglesia Católica, no crea que son 27 libros inspirados por Dios, no crea que el Evangelio de San Mateo es palabra de Dios, no crea que San Marcos es palabra de Dios, que San Lucas, que San Juan, que las cartas de Pablo son palabra de Dios. No lo crea, porque usted no cree en la Iglesia Católica. Ahora, si usted cree que eso es palabra de Dios, quiere decir que de labio para afuera usted no cree en la Iglesia Católica, pero por dentro todavía tiene las raíces de la Iglesia Católica, que es que esos libros son inspirados por Dios y fueron hechos por la Iglesia Católica. El protestante puede decir: señor cura, la Iglesia Católica no hizo la Biblia, porque el Evangelio de San Mateo lo escribió San Mateo. Yo no estoy preguntando quién la escribió. No confunda una cosa con la otra. No estoy preguntando quién la escribió, estoy preguntando quién la hizo. Es cosa distinta. Cuando él pregunta quién hizo la Biblia, cuál es el origen, quién la hizo. Ya sabemos que la escribieron en el Antiguo Testamento los profetas, en el Nuevo Testamento los apóstoles, la escribieron. Ahora la pregunta clave: ¿quién la hizo? Y para que ustedes sepan qué es hacerlo, una carta estaba en Roma, carta a los romanos. Otra estaba en Corinto, carta a los corintios. Otra en Éfeso, carta a los efesios. Otra en Tesalónica, carta a los tesalonicenses. Entonces, ¿quién agarró esa carta que estaba en Roma? La trajo, la metió aquí. ¿Quién agarró la carta que estaba en Filipos? La metió aquí. La que estaba en Tesalónica, la metió aquí. ¿Quién agarró esas cartas y las metió en un solo libro y dijo: esto es palabra de Dios? Eso lo hizo la Iglesia Católica. Y como coleccionó, reunió varios libros, a eso se le llama Biblia, biblioteca pequeña, donde hay muchos libros. Eso lo hizo la Iglesia Católica. Fíjense ustedes que cuando Jesucristo envía a la iglesia, según dice San Marcos 3:15, San Marcos 3:15, el que lo encuentre lo lee, Jesucristo no mandó a los apóstoles a repartir Biblias. Tampoco le dio la Biblia y le dijo: vayan, lean lo que dice la Biblia y predíquenselo a los demás. No, Señor. Jesucristo comenzó su trabajo predicando
y le dijo a los apóstoles que fueran a predicar. Después, con el tiempo, comenzaron a escribir. Pero Dios no le dio Biblia a los católicos o a los cristianos para que vayan, lleven Biblia a la gente. No, mandó fue a predicar, escuche. Y que tuviesen autoridad. No, 16, 15. Venga, usted para acá. ¿3:15, 6:15? No, 16, 15. Marcos 16, 15. ¿Lo tienes, Marcos 16, 15. Y les dijo, atención, y les dijo, escuchen, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se niegue a creer será condenado. vayan y anuncien, de palabra, prediquen, prediquen a todo el mundo. Oye, no le dio Biblia y dijo, vaya, lleven Biblia y repártanse los demás. No, vaya y prediquen. Y la iglesia comenzó a predicar. ¿Y qué predicaba? Mateo capítulo 28, versículo 19, bueno, versículo 20. Mateo 28, 20. ¿Qué predicaba la iglesia? No predicaba lo que le viniera en gana. No predicaba incluso que estaba escrito, porque no estaba escrito todavía. Pero predicaba algo que todavía se predica, pero tenemos la ventaja de estar por escrito. 28, 20. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Así comenzó el cristianismo, enseñando de generación en generación, enseñando la palabra, iban predicándola. En aquel tiempo no teníamos la costumbre de ahora de escribir todo, solamente había un grupito que escribía. Después comienzan a escribir. Si ustedes ven a San Lucas capítulo 1, versículo 1, San Lucas no conoció a Jesucristo. San Lucas ya viene después que Jesucristo había muerto y viene a narrarnos la historia de Jesucristo. Deje uno y uno del hombre y uno de la mujer para que la gente escuche. A ver, venga para acá. San Lucas 1:1. Presten atención. Ya Cristo ha muerto. Entonces ya comienza a escribirse. Hasta ahora comienza a escribirse. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ministros de la palabra. Al comienzo no existía la escritura en la vida de la evangelización, sino ministro de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hasta ahora se está comenzando a escribir, ya Jesús había muerto. Ya viene San Lucas y comienza a investigar cómo fue las cosas y comienza a escribir. Hasta ahora está escribiendo. Sabemos que el último que escribió fue San Juan en la isla de Pasmo hacia el año 90. Y ahí se termina entonces de escribir el Nuevo Testamento. Y es en el año 382
cuando la iglesia reúne todos los libros y dice, esto es palabra de Dios. Ahora vienen los protestantes con un cuento. ¿Cuál es el cuento de los protestantes? La iglesia católica le quitó 7 libros. Ah, no, perdón. Me equivoqué. La iglesia católica le puso 7 libros a la Biblia. La ignorancia es atrevida. La iglesia católica no le puso 7. ¿Cuántos libros le puso la iglesia católica a la Biblia? 27, no 7. Se están comiendo 20. Porque cuando viene Cristo, solo existían solo existían 46, más nada. Y la iglesia católica le puso 27, que es todo el Nuevo Testamento. Y el protestante ignorante repite como loro, la iglesia católica le puso 7 libros. La ignorancia es atrevida. No son 7, son 27. Y se llama Nuevo Testamento. Y la iglesia vive con esa Biblia muchos años. Hasta el año 1825. 1825. Que viene las Sociedades Bíblicas Unidas y le quitaron 7 libros a la Biblia. Ni siquiera Martín Lutero le quitó los libros, porque Martín Lutero había leído Apocalipsis 22:18, que decía, el que le quite o el que le ponga, le caerán las plagas de Egipto. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Nadie le puede quitar, nadie le puede poner, porque el que le quite o el que le ponga, vamos a ver qué dice, le toca a él. Ustedes turnean, a ver qué dice. Yo, por mi parte, advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno se atreve a añadir algo, Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita algo, a las palabras de este libro profético, que se refiere en primer lugar al Apocalipsis, pero en segundo lugar, siendo el Apocalipsis final de toda la Biblia, a todo el contexto bíblico, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa descritos en este libro. El que le quite algo a la Biblia, Dios lo quitará de la ciudad santa. No le oigo. Para repetir la cita. Apocalipsis 22:18. En el que da fe. No. 22:18. ¿Por qué Martín Lutero no le quitó los 7 libros? No le gustaba. Los puso como apéndice. Martín Lutero dijo, no, estos libros no me gustan a mí. Pero no pudo quitarlos. ¿Por qué no lo pudo quitar? Por esta advertencia. El que da fe de estas palabras. Vuélvalo a repetir el 18. 18. Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Advertencia. Esa advertencia la escuchó Martín Lutero y por eso no los quitó, lo puso como apéndice. Pero los protestantes ignorantes de la Biblia, en el año 1825, se comieron esta advertencia y le quitaron 7 libros a la Biblia. Hasta el año 1825, todos los cristianos en el mundo entero tenían 73 libros en la Biblia, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Hasta el año 1825
que se comieron esta advertencia del Apocalipsis. Otra vez, ¿cómo es? Yo por mi parte advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Advertencia, protestantes que me escuchan. Si alguno se atreve a añadir algo, Esos son los testigos de Jehová que le añaden. Dios echará sobre él todas las plagas descritas en este libro. Pila los testigos de Jehová que son los que le añaden. Y si alguno quita, Otra vez. y si alguno quita algo, Otra vez. y si alguno quita algo, Advertencia para todos los protestantes. Otra vez. y si alguno quita algo a las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, descritos en este libro. Listo. Esa advertencia se la comieron los protestantes. A nosotros no nos importa. Estos 7 libros no nos gustan, los quitamos. ¿Por qué su papá Martín Lutero no lo quitó? Porque le daba miedo que lo borraran del libro de la vida de la Jerusalén Santa. Ahora, qué curioso que dice que son cristianos evangélicos, pero le quitan 7 libros a la Biblia. ¡Ojo! Debería ser de lógica. Si la Iglesia Católica es la mala, y si no estoy a favor de la Iglesia Católica, estoy en contra de la Iglesia Católica, lógica y razonable, debería quitarle 7 libros, 20 libros, 27 libros, de los que la Iglesia Católica le puso, ¿o no? Pero le quitan 7 libros y no tocan ni siquiera uno de lo que la Iglesia Católica le puso. Quitaron 7 libros de los que Jesucristo mismo utilizó cuando estuvo aquí en la tierra, del Antiguo Testamento. Jesucristo los utilizó y se llamaba el Canon de Alejandría. Yo no sé si ustedes recuerdan un pasaje de la Escritura por allá, lo pueden leer algún día en Lucas 4, cuando dice que Jesucristo, después de las tentaciones, Jesucristo se paró en el templo y agarró el rollo de Isaías y leyó donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido para dar la liberación a los cautivos. ¿Todos se acuerdan o no estaban cuando eso? Bueno, ¿qué libro estaba leyendo Jesús? El de Isaías. ¿De qué canon? Del único canon que existía, que era el canon de Alejandría, que contenía 46 libros. Porque todavía no existía el canon de Palestina, que fue hacia el año 90, que los judíos no creyentes en Cristo hicieron otro canon aparte, diferente al de Cristo y los apóstoles. Y entonces se llama canon palestinense. Pero eso es después de Cristo. Cuando Cristo viene, solo existía únicamente el canon de Alejandría. Cuando un católico sabe esto, un católico nunca se deja engañar de un protestante. Yo recuerdo que yo estaba recién ordenadito, me mandaron para La Grita a trabajar con un sacerdote mayor. Estaba él, que era mayor, y yo que estaba joven. Y un día llegaron 2 testigos de Jehová. Siempre llegaban a atacar a los monaguillos. Y atacaban a los monaguillos. Y el monaguillo me ha dicho: padre, los testigos de Jehová nos atacan. Y le dije: cuando llegue, usted me busca. Sí, llegaron 2 testigos de Jehová y salió un monaguillo: ¡Padre, los testigos de Jehová! En la sacristía. Y me fui corriendo. Y llegué y le dije: a la orden. Y pues yo estaba recién ordenado, estaba chamito. Y me dice: ¿usted es el sacristán? Y le decía: sí, a la orden. Mire, yo le voy a decir la verdad. A ustedes en la Iglesia Católica, la gran ramera, la gran prostituta, los han engañado.
Los curas los tienen engañados ustedes. Ustedes deben convertirse y creer en la palabra de Dios. Crea en la palabra de Jehová. Yo le dije, ¿y qué es eso? Digo, pues la Biblia. Y agarra la Biblia y muestra, pues la Biblia, esto es palabra de Jehová. Ah, señora, usted está loca. ¿Quién le dijo que eso era palabra de Dios? Es un libro cualquiera. ¿Qué palabra de Dios ni qué nada? Ah, ¿y por qué palabra de Dios eso? ¿Y por qué no es palabra de Dios un libro que yo escriba sobre Dios? No, eso no es palabra de Dios. La señora totea los ojos y me dice, joven, usted está blasfemando. ¿Cómo va a decir que esto no es palabra de Dios? Yo le dije, está bien, no se me altere. Convénzame a mí que eso es palabra de Dios. ¿Cómo hago yo para creer que eso es palabra de Dios? ¿Quién lo dijo? A ver, dígame usted, señora, ¿quién le dijo que eso era palabra de Dios? Dijo, pues el superintendente. Y yo le dije, ¿y quién le dijo al superintendente que eso era palabra de Dios? Dijo, no sé. Le dije, vaya y averigüe y viene mañana. Porque si a mí un loco me dijo que eso era palabra de Dios, yo no lo puedo creer. Tiene que ser alguien que tenga mucho peso en la historia, que venga de Dios para creerle y que me diga que eso es palabra de Dios para yo creer que eso es palabra de Dios. Vaya, pregúntele a su pastor, a su superintendente, quién hizo la Biblia y quién le dijo que eso era palabra de Dios para yo creer que eso es palabra de Dios, si no, no le creo. Me dijo, sí, yo vengo mañana. Le dije, le espero. Pero antes, como yo sé que a lo mejor no venga, debo decirle que averigüe para que se dé cuenta que quien hizo la Biblia y quien le dijo al mundo que eso era palabra de Dios fue la Iglesia Católica. Y por eso el mundo entero sabe que es palabra de Dios, porque aquella iglesia que Cristo fundó y tiene autoridad, nos dijo que eso era palabra de Dios. ¿Usted cree que vino al otro día? Duré un año esperando que fuera y no fue. Ahí está la respuesta a su interrogante. Ahora, hay muchas traducciones. Sí, hay muchas traducciones. Y hay un problema, porque hoy día cualquier persona puede hacer su traducción. Incluso los testigos de Jehová tienen su propia imprenta. Y la traducen la Biblia y juegan con ella como quieran. La Biblia de los testigos de Jehová no es Biblia. Es una adulteración de la palabra de Dios, le quitan y le ponen porque ellos tienen su propia imprenta y hacen lo que quieran con ella. Las otras denominaciones, las otras sectas tienen más respeto hacia la palabra de Dios. Le quitan 7 libros, pero las otras cosas la traducen con sinónimos que usted no conozca, para que usted no entienda a lo mejor las cosas. Si en la Iglesia Católica, por ejemplo, llamamos obispos, entonces ellos no ponen, por decir algo, algunos no pongan obispo, puede poner vigilante. Usted y yo conocemos los presbíteros. Entonces ellos dicen, vamos a colocarle ancianos. Es lo mismo. Pero en el lenguaje de nosotros los católicos, presbíteros sabemos qué es. Ancianos pensamos en los viejitos. Y no es. Para el pueblo judío un anciano era un dirigente de la comunidad. Pero no cambia. Ahora, ¿cómo saber nosotros que una traducción es para el católico más fiel? Mirando a las primeras páginas de la Biblia, donde tiene que estar autorizada esa Biblia por un obispo. El obispo de tal parte autorizó esto. Entonces ahí ya podemos ir más confiados. Si no trae
la autorización de un obispo no es de mucho confiar para nosotros. Eso es lo que podemos hacer. Ahora, claro, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo, griego, y nosotros no sabemos nada de eso, pues entonces tenemos que aceptar una traducción para poderlo entender. Ahora, a través de la traducción se pierde mucho de lo que quiso decir la palabra de Dios, eso es verdad, pero Dios escribe recto con líneas torcidas. Otra preguntita, pues, otro que quiera preguntar. Venga para acá, acérquese para acá, a ver, tienen que venir para acá. Las dos, venga, hagan fila aquí. Para no perder tiempo, haga fila. Sí, padre, tengo dos preguntas. La primera es... Hable duro y acerque esto para yo escuchar. Sí, tengo dos preguntas, ¿no? La primera es sobre el pueblo judío, sobre el pueblo elegido. Quería preguntarle si, ya que nosotros los cristianos en el Oriente y en muchos países estamos siendo perseguidos y ya hay mucha información de que son ellos los que dan las armas para ser perseguidos. Lo mismo en Israel, hay una ciudad o un pueblo donde ahí habitan solo cristianos y ellos los atacan. Ellos serían el anticristo. No sé si eso, o sea, es una pregunta, ¿cómo están ellos? La segunda pregunta también es algo sobre nosotros como cristianos en los grupos en la iglesia. Siempre hay muchas divisiones. ¿Qué podemos hacer nosotros como hermanos para poder como unirnos o trabajar en algo para que nos podamos como sentir más cercanos, no sé, o sea, en la división? Primero, el pueblo judío era el pueblo elegido por Dios, no porque fuera el mejor pueblo, sino porque era el pueblo más pequeñito y uno de los pueblos más malitos. Y como era el más pequeñito y uno de los pueblos más malitos, Dios quería manifestar su poder, pues no iba a agarrar el más bueno. Iba a agarrar uno de los más malos para transformarlo y decirle, mire, yo tengo poder o no tengo poder, mire, transformé este pueblo, ¿verdad? Este pueblo que no tenía salvación, yo lo salvé. ¿Ve que sí soy Dios? Pero el pueblo era malito bastante. Y todavía no ha dejado de ser malito. Entonces cuando usted me pregunta por qué persigue a los cristianos, no ha dejado de ser malito todavía. Sin embargo, Dios busca la salvación ahora no solamente del pueblo judío, sino también de todos los pueblos. Ahí es donde está la importancia entonces de nosotros descubrir lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Que Jesucristo ya no solamente viene por un pueblo, sino por todos los pueblos congregados en uno solo, que es la iglesia. Pero el pueblo judío, no podemos decir que todo el pueblo judío persigue a los cristianos. No, hay judíos que respetan a los cristianos. Y hay judíos que se convirtieron también a cristianos y siguen convirtiéndose. Pero siempre habrá enemigos. Así como en el tiempo de Jesús, ¿quiénes mataron a Jesús? Los judíos. ¿Y de dónde venía Jesús? Del pueblo judío. ¿Y cuál era el pueblo elegido por Dios? El pueblo judío. Pues si mató a Cristo, no nos va a matar a nosotros. Bueno, sin embargo, Dios sigue obrando en el pueblo judío. Y la profecía dice que cuando el pueblo judío se convierta, prepárese porque viene el fin del mundo. Mientras tanto, ahí los tenemos. Y la segunda pregunta fue la de... ¿Qué podemos hacer? La segunda está, la respuesta está en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 17. San Pablo viene a decir que hay divisiones, que hay peleas dentro de la iglesia, pero que eso tiene que existir para que nosotros podamos descubrir quiénes son de probada virtud y quiénes no.
quiénes están en serio y quiénes están echando broma, quiénes son verdaderos cristianos y quiénes no. A ver, 1 Corintios 11, 17 en adelante. Siguiendo con mis advertencias, no los puedo alabar por sus reuniones. No los puedo alabar por sus reuniones, no los puedo alabar. Hay algo que está corrigiendo. En esto no los aplaudo. No los puedo alabar por sus reuniones, pues son más para mal que para bien. Mirá, se reúnen en la Iglesia Católica más para mal que para bien. Eso es posible, ya existía desde antes, ¿no? En primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. Que esa enfermedad viene desde chiquitico, traía esa enfermedad. La iglesia desde chiquitica traía esa enfermedad. Otra vez, en primer lugar, según me dicen, cuando se reúnen como iglesia, se notan divisiones entre ustedes. lo mismo que usted viene a decirme, se lo dieron a San Pablo. Y en parte lo creo. Y yo también lo creo. Y lo creo porque está escrito en la Biblia. Y así tiene que pasar y siempre habrá. ¿Qué dijo Jesús? ¿Ustedes creen que yo vine a traer la paz? No, yo vine a traer la guerra. Y de una familia de 5 habrá 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la nuera contra la madre. Algo así. Pero siempre existirá. ¿Por qué? Porque hay quienes van a misa a criticar, a hablar mal de los demás, a estorbar, a llenar bancas o simplemente por curiosidad. Y no van por seguir a Cristo, por vivir el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, por servir a la iglesia, no. No. Son paganos que vienen a la iglesia como un animalito. Usted se da cuenta que hay perros que entran a la iglesia y salen y siguen siendo perros. No cambiaron. Siguen siendo igual. Pues así son los cristianos en la iglesia. Hay quienes vienen a la iglesia y siguen siendo igualitos o peor. Pero eso está escrito. Y una de las enfermedades es las divisiones, las peleas, las discordias como perros y gatos, peleando por puestos, peleando por tonterías. Porque hay señoras que se quieren apoderar de las iglesias. Aquí no. Allá en Venezuela. Y hay señores que quieren ser más papistas que el Papa y quieren gobernar a todo el mundo porque quieren conocer a Jaimito, darle un carguito. Entonces cuando se le da un cargo en la iglesia, se le sube el puesto y tratan a los demás como basura. Y tratan a los demás que aquí el único importante en la iglesia soy yo. Díganme las secretarias. Cuando yo voy a una iglesia, lo primero que pienso, ¿cómo será la secretaria? ¿Con qué me va a salir? ¿Cómo me va a tratar? Y siempre le pido a Dios, Señor, que la secretaria en esta iglesia donde yo voy, que no conozco, me trate bien. Uy, porque tiene unas caras de amargadas que no la quita nadie. Gracias a Dios la de aquí no la conozco, no sé si hay o no hay. Pero bueno, de todas maneras, ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. Divisiones. Ahora, en parte lo creo. Y escucho lo que viene. Incluso tendrá que haber facciones. Otra vez, Lupita. Incluso, atención. Tendrá que haber facciones. Tendrá que existir
fracciones, divisiones. Eso tiene que existir. para que así se destaquen las personas probadas. Para que usted pueda detectar con la lupa cuáles son los cristianos que tienen virtud probada. ¿Con quién puede contar? ¿Quiénes están por Cristo y quiénes están por Cristina? ¿O quiénes están por Cristo en la iglesia? ¿O quiénes están por fama, por poder, por lo que sea? ¿O por el cura? Si me cambian el cura, me salgo de la iglesia. Si me cambian el cura, no voy más a misa. No. Vamos a ver. Debo tener una fe en Cristo Jesús. Y ojo, siempre habrá gente que esté por malos caminos dentro de la iglesia y que sea un estorbo. El mismo Señor un día dijo, cuando le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla? ¿Cómo es que también hay cizaña? ¿Quiere que arranquemos la cizaña y dejemos solo el trigo? ¿Y qué dijo el Señor? No. Arrancar la cizaña me toca a mí. En el juicio final, la agarraré y la tiré al fuego ardiente. Y al trigo lo llevaré al reino de los cielos. Pero tienen que crecer juntos. Ah, bárbaro. También le dijo, mire que los envío como ovejas en medio de lobos. Aquí la pregunta es, ya sabemos que hay ovejas y hay lobos. Jesús lo dijo. Aquí la pregunta es, cada uno particularmente tiene que decir, haciendo un examen de conciencia en este tiempo de Cuaresma, ¿yo en la iglesia soy lobo o soy oveja? Pero siempre tiene que existir el lobo y la oveja. Y usted decide lo que usted quiera ser. Pero nunca dejará de existir. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando me encuentre problemas en la iglesia? ¿Largarme de la iglesia? No. La iglesia enseña sufrir con paciencia los defectos de los demás y voy a adquirir una virtud. Voy a adquirir la virtud. Necesitamos estar preparados para seguir el ejemplo de Cristo. Lo insultaron y como cordero llevado al matadero, enmudecía y no abría la boca. Lo calumniaron, lo golpearon, lo escupieron, lo mataron y no abría la boca. Ustedes y yo, nos tiene que pasar lo mismo que a Jesucristo. Pues si eso hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Si ustedes quieren ser discípulos míos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz y sígueme. Jesucristo no nos dijo mentiras, nos dijo que teníamos que pasar esos sufrimientos y teníamos que calarlo, y es una cruz. Pero ahí tenemos que aguantarnos los unos a los otros. Porque hoy puede ser que yo me aguante a otra persona, pero mañana puede ser que esa persona me aguante a mí. Porque puede ser que hoy yo esté bravo, o puede ser que mañana usted esté bravo. Ese es el juego de la vida. Pero lo importante aquí es que cuando yo amo a Dios y sé por qué lo hago, entonces yo estoy en la iglesia haciendo lo que manda el Señor y vivo feliz mi fe allí en medio de las pruebas y las tormentas. Otra preguntita, pues.
Buenas noches. Yo le voy a hacer 3 preguntas. Pastor te da el pan y el vino solo él lo toma y el resto no. Pregunta número 2. ¿Qué piensa usted de cuando estamos celebrando el carnaval, que hay mucho alcohol, mucho bailadera y a veces desnudez, que un pastor católico bendiga una fiesta así? ¿Por qué rezamos a María si podemos rezar directamente a Dios? Y por último, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué significa cuando alguien se bautiza, hace la primera comunión y confirma? ¿Y por qué dejan que un niño pase por eso muy chiquito si todavía no está ni consciente por su elección? Preguntas muy comunes. Desde ahí para que me acuerde las preguntas. Ok. La primera era sobre... ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que en la Eucaristía, busque Apocalipsis 5:6 o 5:5 en adelante. Apocalipsis 5:5 en adelante. La Eucaristía es comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo para tener vida eterna. Y ese comer el cuerpo y la sangre de Jesucristo es el sacrificio que nosotros participamos, y eso era como la Pascua judía, donde se comía el cordero de Pascua. Pero resulta que Jesucristo nos viene a decir que en ese pan, en ese cáliz, Él está presente, que al comer o al beber lo estamos comiendo a Él vivo. De modo que entonces nosotros ya tenemos a un Jesucristo no simplemente muerto, porque sería una desgracia tener un Cristo muerto y no resucitado. Tenemos un Cristo vivo, resucitado. Y el que nosotros recibimos no es un Cristo muerto, sino es un Cristo vivo, resucitado. El Apocalipsis lo presenta de esta manera. Ponga cuidado, del 5 en adelante. O el 6, ¿qué dice el 6? Entonces vi esto. Entré el trono con sus 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Un cordero estaba de pie. Atención. Otra vez. Usted corre mucho, dele más espacio. ¿Un cordero? Un cordero estaba de pie. A ver, ¿cómo estaba el cordero? Un cordero estaba de pie. A pesar de haber sido sacrificado. ¿Cómo es la cosa? El cordero estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado. O sea que el cordero fue sacrificado, murió, pero resucitó. ¿De acuerdo? Y ojo, vi un cordero delante del trono que estaba de pie a pesar de haber sido sacrificado. De modo que entonces nosotros recibimos al Cordero de Dios que fue sacrificado, pero que resucitó, y nos lo comemos cuando comemos el pan y el vino. Está escrito en San Juan capítulo 6, versículo 56, dice que es la común unión. El que me come vivirá, Él en mí y yo en Él, porque Cristo no está muerto, está vivo. Segundo, el 57, dice el 57, así como yo vivo por el Padre, así el que me come vivirá por mí.
Pongan cuidado. ¿Le toca a quién? El 56. 56. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Listo. Él no está muerto, está vivo. Versículo 57. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. El que me come, él también vivirá por mí. ¿Por qué? Versículo 51. Yo soy el pan vivo. ¿El pan? Ah, entonces no es un muerto. No es un muerto. Gracias. Es un vivo. Yo soy el pan vivo. Jesús está vivo en el pan. Es un cordero que a pesar de haber sido degollado está vivo. Ahora pregunto, si yo lo agarro a él y pongo la sangre allá y dejo la carne aquí, ¿este señor estará vivo o estará muerto? Muerto. Está muerto. La sangre está allá y la carne está aquí. Si usted y yo recibimos a un Cristo en la Eucaristía vivo, no puede estar la sangre en un lado y la carne en el otro, porque sería muerto. Por eso usted verá que teológicamente en todas las misas el sacerdote en la consagración hace la consagración y agarra y parte el pan. Parte el pan. Y ese partimiento del pan es muestra de que muere. Partimiento del pan. Pero luego agarra un pedacito de pan y lo echa en el cáliz. Y el sacerdote hace. Dice unas palabras que usted no escucha. Pero que el sacerdote sabe lo que está diciendo. ¿Y sabe qué es lo que dice? El cuerpo, que es el pan, el cuerpo y la sangre, que sería el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, unidos, los vuelve a unir, porque vamos a comer un Cristo resucitado. Unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Entonces nosotros comemos en el pan el Cristo vivo, en el vino el Cristo vivo. Se ha unido su cuerpo y su sangre en el pan y en el vino. Entonces usted puede comulgar solo con el pan o solo con el vino o bajo las dos especies. No hay ningún problema, porque Jesucristo está vivo en el pan y está vivo en el vino. No hay ningún problema. Puede comulgar solo con el vino o solo con el pan, porque en el vino y en el pan está el cordero que fue degollado, pero que no está muerto, está vivo. Su sangre no puede estar separada de su carne. Su pregunta es ¿por qué el pastor sí toma y el pueblo no? Sí, está buena la pregunta. ¿Por qué el pastor sí y por qué el pueblo no? Porque es más difícil encontrar vino para todos. ¿Sí? Es más difícil encontrar vino para todos. Y por el problema de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 19. Que la gente, como en aquel tiempo se le daba vino a todos, abusaban. Y escúchelo, no lo digo yo. Para evitar eso, entonces solamente se le da al pastor y no a los demás, para no caer en este problema. Oigan. Ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno comienza sin más a comer su propia comida. Y mientras unos pasan hambre, el otro se embriaga. ¿Qué? Se embriagaban con el vino. Entonces, no reconocían que ahí estaba la sangre, el cuerpo y la sangre de Cristo, sino
iban a tomar vino hasta embriagarse. Entonces la iglesia dice, no es que usted le va a dar vino para que se embriague, sino la gente tiene que ser consciente que va a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como es más fácil, y ustedes no se dan cuenta que ¿por qué da una hostia, un pedacito de pan? Para que no cometan el error de ir a comer. Voy a llenar el buche en la iglesia y voy a comer pan bastante hasta saciarme, sin importar lo demás, como si fuera una comida normal. Ante esas exageraciones, la iglesia dijo, ahora la comunión será un pedacito de pan para que no haya el abuso de que algunos coman de gula y otros pasan hambre. Y un poquito de vino, ¿para qué? Para que nadie se embriague. Ahora, lo más lógico sería, si ustedes quieren que el sacerdote les dé vino, pues compren unas cuantas botellas y llévenselas al Padre, y no hay ningún problema. Incluso en Estados Unidos, que hay platica, lo están haciendo. Hay gente que lleva bastante vino y entonces el Padre, ¿qué hace? Si quiere, vaya a una misa en Estados Unidos para que vea, llena varios cáliz con vino y reparte pan y vino para todos, porque hay platica para comprar el vino para todos, siempre con el cuidado de que no se embriague, pero no hay necesidad. Entonces, si esta persona quiere, pues se puede llenar, puede comprar varias botellas de vino, y que va a ser muy difícil entonces para la iglesia mantener tantas botellas de vino en cada misa, darle vino a todo el mundo y que vaya gente que le guste bastante el vino. Entonces va a ser la cosa un poquito difícil. Por eso es que se hace. Pero la iglesia recomienda que en algunas ocasiones, Jueves Santo, se dé bajo las 2 especies, aunque sea mojando la hostia en el cáliz. Y el domingo de resurrección también bajo las 2 especies, para que haya eso que usted está pidiendo que se haga, ¿verdad? ¿A la otra pregunta? ¿Por qué oramos a santos y a María en vez de orar directamente a Dios? Sencillo. Los santos son personas que sirvieron a Dios, amigos de Dios, y que están viviendo junto a Dios y pueden rogar por nosotros. Y cuando nosotros le decimos a los santos, como a la Virgen María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, significa que mi oración vale, sí, que yo le he pedido a Dios, sí, pero que si hay otra persona que me ayude, mejor. Ahora, si usted dice, yo no quiero que nadie me ayude, pues eso es problema suyo. Pero yo que tengo un problema, le digo a mi mamá, mamita, mire, tengo un examen, voy a hacerme un examen de a lo mejor del hígado, y estoy asustado, no quiero que tenga problemas, ruegue por mí. Y voy y le digo a mi tía, mire, usted que es amiga de Dios, écheme la mano. Y voy y le digo al obispo, mire, monseñor, tengo que ir a operar, ruegue por mí. No está mal, está bien. ¿Pero por qué no le pide a Dios? Claro que sí le estoy pidiendo a Dios, pero una empujadita, la rosca, yo no sé cómo le dicen ustedes aquí, una influencia de alguien que sea amigo de Dios, eso no está mal. A no ser que usted no crea que los muertos están vivos, como los protestantes, que dice, ¿para qué le vamos a pedir a la Virgen María si está muerta y se acabó y no vive? Eso es otra cosa. Que sea protestante y no crea que esa persona está viva delante de Dios y puede rogar por nosotros, eso es problema de ellos. Pero nosotros creemos que si están vivos delante de Dios y son amigos de Dios, pueden rogar por nosotros. Eso no hay ningún problema. Y pero le va a quitar la gloria a Dios. Entonces, ¿qué hace el pastor cuando ruega por los protestantes?
Pastor, mire, tengo una enfermedad, vengo para que ruegue por mí. Sánalo, Señor, sánalo. ¿Le está quitando la gloria a Dios? ¿Por qué no le dice a los evangélicos, vaya, oren directamente a Dios y no vengan a decirme a mí que ore por ustedes? Más bien hasta por televisión. Ponga la mano en el televisor que vamos a orar por ti. Pero primero deposite una cantidad de plata en el banco. Lo que vale para el pavo, vale para la pava. Pero hay constancia en la Biblia de que yo puedo rogarle a la Virgen María, yo puedo ir a la Virgen María estando Jesús ahí. ¿Por qué si tengo a Jesús, por qué yo tengo que ir a la Virgen María? Oye, de lógica y razonable. Está Jesús y está la Virgen María. Yo necesito algo de lógica y razonable, que yo tengo que ir a Jesús. ¿Por qué tengo que ir a la Virgen María? La Biblia dice que sí puedo ir a la Virgen María estando Jesús ahí. Y que la Virgen María puede rogar por mí. Está escrito en San Juan, lo lee usted, niña, que tiene la Biblia Reina Valera. Está escrito en San Juan capítulo 2, versículo de 1 en adelante. Ustedes verán que estaba la Virgen María y estaba Jesús, pero la gente a Jesús no le dijo nada. Le dijeron a ella. ¿Eso es por casualidad? No. Hay una razón teológica. Por eso estudiamos teología, para encontrar cuál es el mensaje que está detrás de este pasaje de las Escrituras. Va, escuche. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. ¿Quién es la madre de Jesús? La Virgen María. Adelante, que pase la Virgen María. Vamos a poner la silla aquí. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. A ver, adelante, Señor Jesús. La silla del Señor Jesús allá. Y los apóstoles aquí. ¿Se están ubicando o no? Ahí están. Ahora, ¿a quién le van a pedir? Se supone que a Jesús, porque la teología protestante dice solo a Jesús, a María no. La teología católica dice a la Virgen María se le puede pedir y ella ruega por nosotros ante Jesús. No hay ningún problema. Vamos a ver qué dice el Evangelio. Y faltando el vino, Faltó el vino. la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. No le dijeron nada a Jesús. ¿A quién le llegó el chisme de que no tenían vino? ¿A quién le contaron? ¿A quién le pidieron que le ayudara? A la Virgen María, pero no estaba Jesús ahí. Que los protestantes me den una razón teológica por qué motivo esto es palabra de Dios. ¿Por qué motivo este pasaje de San Juan Evangelista, que es Evangelio de Jesucristo, no de la Virgen María? Evangelio, y en el Evangelio de Jesucristo dice que estaba la Virgen María y estaba Jesús, y llegan y le dicen a la Virgen María, y la Virgen María le dice a Jesús, y por cierto, Jesús hizo el milagro. Que el protestante, para que usted y yo no creamos en la Virgen María, dice, pero Jesús le dijo, a ti y a mí, mujer, ¿qué? Todavía no ha llegado mi hora. La despreció. Sepan que el desprecio más grande que Jesús podía hacerle era no concederle el milagro, para enseñarnos que a ella no se le pide. Pues le pidieron a ella, pues que ella se la arregle. Yo no. Que todos los cristianos del mundo sepan que a mí es que se me pide, a mi mamá no. Que quede en ridículo, no le voy a hacer el milagro. No, mentiras. El versículo 11 dice que sucedió el milagro. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hizo el milagro,
manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él gracias a la Virgen. Sus discípulos, no los evangélicos, los discípulos de Jesús, que somos los católicos, creyeron en él. Y manifestó su gloria, hizo el milagro, transformó el agua en vino, para mostrarnos a nosotros que la teología protestante no es bíblica, que la teología católica sí es bíblica, que sí hay razón por la cual la Iglesia Católica va a la Virgen María, incluso en la oración decimos, Santa María, Madre de Dios, que estaba allá en la boda de Caná y rogó por ellos, ruega por nosotros, ahora y cuando me llegue la pelona. ¿La otra pregunta? ¿Qué le parece que un pastor católico bendiga fiestas como carnavales? Miren, hermanos, se ha visto de todo. Y tiene que haber de todo. El mismo Jesús dijo, tiene que haber de todo. De llano tiene que decirle que un sacerdote nunca tiene que bendecir algo que es pagano. Eso no se puede unir una cosa con la otra. Tenemos que bendecir lo que es cristiano, tenemos que bendecir, buscar evangelizar, sí, buscar que las personas cambien, pero no podemos aplaudir el pecado. Si en el carnaval lo que hay es borrachera, prostitución, mujeres mal vestidas, que a los pobres hombres inocentes, que ni un mal pensamiento llevaban en la cabeza, pero se encuentran con una mujer mal vestida por aquí y con una faldita por aquí mostrando todo, y el hombre tiene que caer obligatoriamente en el pecado de la lujuria por culpa de la mujer. Y que venga el sacerdote y diga, yo bendigo todo eso. Pequen, les doy permiso. Eso es una locura que no la cura ni el cura. Y si el cura la cura, es una locura del cura. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Pero eso puede existir. ¿Por qué puede existir? Porque ¿de dónde viene el sacerdote? Del pueblo. ¿Y qué aprendió en el pueblo? La cultura. ¿Cuál cultura? La cultura de la muerte, la cultura del pecado, la cultura del mundo. Y pasó por el seminario, pero el seminario no pasó por él. O pasó por el seminario y se formó en filosofía, en teología, pero la palabra de Dios no se encarnó en el corazón y no sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Salmo 119, 105 dice, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. La palabra de Dios nos ayuda a ver qué es lo bueno y qué es lo malo. Cualquier laico, aunque no haya estudiado filosofía y teología, sabe que si carnaval es embriagarse, sabe que si carnaval es prostituirse, sabe que si carnaval es la cultura de la muerte, la cultura del mundo en contra del evangelio, eso está mal. Si lo sabe cualquier laico, aunque no haya estudiado ni geología ni teología, que no lo va a saber un sacerdote, claro que sí lo sabe, pero puede ser que le vaya bien, o puede ser que también le gusta eso, porque también es humano, y también puede gustarle las cosas del mundo, y esa es la lucha que tenemos todos. Entonces, ¿qué hacer? ¿Criticar al sacerdote? No, yo le recomendaría orar por él. Segundo, hablar con él y decirle, mire padre, nos parece que está mal. Y Jesús haría eso. No, Jesús no lo haría. Pues si Jesús no lo haría, yo tampoco lo hago. Pero tenemos que saber que en el mundo hay. Y luego le diría otro consejo. Mientras ese sacerdote estaba en el carnaval, miles de sacerdotes estaban celebrando la misa y estaban visitando a un enfermo ¿y por qué no miramos a esos y por qué solamente miramos a ese? Dice el Papa, los curas somos como los aviones. Si un avión se cae, eso es noticia.
Pero millones de aviones vuelan y no se caen, y eso no es noticia. Entonces tenemos que estar claro que eso está mal. Eso no es correcto. Cuando usted sea cura, no lo haga. Y si algún sacerdote pues está en ese pensar, está mal. Pero es cultura. Sí, se llama la cultura de la muerte. Se llama la cultura de la oscuridad. La cultura del pecado, donde nada es pecado, donde todo vale. El relativismo moral. Eso es relativo. Hay momentos para todo. Hay momentos para ir a misa, pero también hay momentos para pecar. Eso es normal. Eso no hay ningún problema. No diga mentira. No puede llamar al bien mal y al mal bien. Tenemos que ser nosotros luz. Ustedes son la luz del mundo. Tenemos que alumbrar. Ustedes son la sal. Y dijo Jesús que la sal podía perder el sabor. Si la sal pierde el sabor, ¿para qué sirve? Más que si fuera para nada, no habría problema. Para que lo pisotee la gente. ¿Y qué pasa con un cura que vaya allá a los carnavales y a las cosas mundanas? Lo pisotea la gente porque perdió el sabor. Dejó de ser sal. Y entonces cualquier cosa que ustedes le digan le molesta. Se siente atacado, se siente ofendido, se siente pisoteado. Pero es que Jesús dice, el que pierde el sabor tiene que ser pisoteado por la gente. Obligatoriamente lo dice el Evangelio. Entonces, ¿por qué se molesta? Pero no quiero decir que lo pisoteen. Estoy diciendo que Jesús dijo que si no son la sal, lo van a pisotear y se tiene que cumplir. Pero sí, estamos en el mundo, estamos en el problema más grave del mundo. ¿Y cuál es el problema más grave del mundo? Que en los que nosotros deberíamos confiar nos están haciendo la guerra. Se está llegando el momento de que dice Jesús, cuando un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el mismo hueco. Esta cosa es difícil. Porque antes usted decía, bueno, el sacerdote, pues lo que diga el sacerdote, yo lo creo ciegamente. Ahora usted tiene que ver y decir, por eso tienen que leer la Biblia y mirar qué dice Dios, para que si el sacerdote dice, mire, usted puede abortar, usted diga, ya va, la Biblia dice no matarás, ya va un momentico, muy sacerdote le respeto. Si el sacerdote le dice, mire, usted es un hombre y le gustan los hombres y vive con otro hombre, usted puede ir a misa, usted puede comulgar, no hay ningún problema, yo lo autorizo. Usted de una vez se da cuenta que ese sacerdote algo le pasa. Si usted encuentra un sacerdote que le dice, bueno, los concubinos pueden vivir así, sigan viviendo así, con tal le dice, amén, sigan viviendo así, no hay ningún problema. Es más, en mi iglesia pueden venir y pueden comulgar, ni se confiesen, ¿para qué? Ustedes no tienen pecado. Pecado es andar revolcándose con uno y con otro para allá, pero usted tiene su pareja y anda bien, no hay ningún problema, sigan así, yo les autorizo. ¿Y qué dice la Biblia? Huyan de la fornicación. ¿A quién le creo? ¿A quién le creo? Por eso yo les invito a ustedes a leer las Sagradas Escrituras. Y por ello les digo, si no leemos las Sagradas Escrituras, estamos perdidos. Estamos perdidos. Porque miren, y cualquier persona puede decir, no, pero qué mal está ir al carnaval. Uno lo que va es a ver por ahí cositas y lo que va, no, nada. Pero si usted encuentra en el capítulo 3 del libro del Génesis, ¿cómo fue la tentación del diablo a Eva? Por el oído, por la vista
y por el gusto, que era el deseo. Escúchelo. Le toca al otro, ¿verdad? ¿Quién leyó? Ustedes como que se les olvida, ¿no? A ver, Génesis 3:1. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo. El diablo es astuto y lo envuelve a usted y lo hace creer cosas que no son. Que Yahvé Dios había hecho, dijo a la mujer. La palabra, por el oído, llegó la tentación por el oído, dijo a la mujer. Es cierto que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín. La mujer respondió a la serpiente, podemos comer de los frutos de los árboles del jardín, pero no de ese árbol que está en medio del jardín, pues Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo prueben siquiera. Aquí dice que por el oído comenzó, por la música, por las groserías, por los comentarios, por lo que la gente habla de doble sentido, de todas estas cosas, entra. Por ahí comienza la tentación. Y esta mujer comienza a hablar con la serpiente. Y la serpiente dice, ay sí, Dios le prohibió que comiera todos los árboles. Eso es un Dios malo. Es un Dios malo el que usted tiene. La mujer le dice, no, Él me dijo que no comiera de este árbol. Es que Él sabe que si usted come de eso, será feliz. La misma tentación. El diablo dice que tanta importancia a eso. Más bien uno pasa un día feliz allá, comparte bonito y se disfraza y disfruta. Será como Dios, muy feliz. Porque si lo hacen, morirán. Pero Dios dice, esto no se hace. Y cuando desobedecemos, es pecado. La serpiente dijo a la mujer, no es cierto que morirán. Es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les abrirán a ustedes los ojos. Entonces, ustedes serán como dioses y conocerán lo que es bueno y lo que es malo. ¿La tentación cuál es? Pero es que Dios prohíbe eso. ¿Qué cuento? Dios no prohíbe eso. ¿Por qué usted no se va a permitir un gustico, un gustazo? ¿Por qué no se permite eso? Usted no va a morir. Es que Dios sabe que si usted se permite eso, usted no va a morir. Usted más bien va a disfrutar. Eso es estar en la moda, eso es estar actualizado. Eso es usted vivir en el mundo. A la mujer le gustó ese árbol que atraía la vista. Ahí está el problema, el otro problema, la vista del carnaval. A ver, tapen el oído las mujeres. Los hombres, ¿para qué quieren ir a carnaval? ¿Y las mujeres para qué quieren ir? Las mujeres quieren ir a provocar a los hombres. ¿Y los hombres para qué? Para dejarse provocar. Yo vi ahorita en la noticia una mujer que demandó a un hombre, a un señor anciano, y porque se montó, no sé en qué país sería, se montó en un transporte con una licra de esas bien pegaditas, para ti, para mí, para ti, para mí. Y llegó y se paró en el tubo así, y se agarró así, y había un señor mayor atrás, y le clavó la vista. Y lo demandó por viejo sucio, y no me acuerdo la otra palabra, descarado, no sé qué. Estar buceándose una mujer decente, de hogar, honorable. ¿Seguro? ¿Por qué se vistió así? ¿Por qué se para así? Solamente como el viejito a lo mejor no tenía plata o ya no era joven, pues lo demanda, ¿verdad? Oye, las dos cosas, las mujeres que quieren provocar y los hombres que se sienten provocados
Y ese es el juego del diablo. Pero eso es normal, eso es cultura. Se llama cultura de la muerte. Lleva a la muerte, lleva al pecado. La cultura de la muerte es todo lo que venga del diablo, todo lo que huela a pecado es sabroso. Y para yo poder aceptarlo y no me digan nada, me escudo diciendo, eso es cultura. Yo estoy culturizado. Yo soy una persona intelectual, una persona adaptada a los tiempos. No soy una persona anticuada, no soy una persona... Vaya otro con mentiras. Vaya otro con mentiras. A usted le picó el patas blancas. A usted la serpiente, la astuta serpiente, ya le engañó y no es capaz de descubrir que está desobedeciendo el mandato de Dios por ponerse a escuchar a los tontos que dicen que eso es cultura, que eso no es malo, que eso es relativo, que es qué, y también por poner a ver el fruto y decir, pues no está tan mal, pues a uno la pasa bien, pues ta. Bueno, no sigo hablando. La otra. Los sacramentos de bautismo, comunión y confirmación. ¿Qué pasa? Porque dejan que los niños se bautizan si no están conscientes de lo que quieren. ¿Por qué bautizan a los niños si no son conscientes de lo que van a hacer? Porque el bautismo no es para las personas simplemente que sean conscientes. El bautismo es para formar parte del pueblo de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12 en adelante. Léamelo de esta Biblia y después la leemos de la otra si quiere. Léamela usted. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. El bautismo no es si usted tiene uso de razón o no tiene uso de razón. Eso es palabra de Satanás. Cuando usted escuche a una persona que diga, es que el bautismo es para los que tienen uso de razón, diga, palabra de Satanás, porque eso no está en la Biblia. Y reto a cualquier protestante en el mundo que me muestre donde diga que el bautismo es para los que tengan uso de razón. Eso no existe. Ahora, el bautismo es para yo formar parte del cuerpo de Cristo. Yo me uno a Cristo. ¿Qué gano? Que así como Cristo murió, yo voy a morir unido a Cristo. Y así como Cristo resucitó, como yo estuve unido a Cristo por medio del bautismo, yo voy a resucitar con Cristo. Para que como Cristo reinó en la gloria y reina en la gloria, donde esté yo, estén también ustedes. Me voy a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Entonces yo también voy a reinar con Cristo. Vean que no habla de uso de razón. El bautismo es para formar parte del cuerpo de Cristo, o sea, para yo unirme a Cristo como el sarmiento está unido a la vid de Juan 15. Si el sarmiento no está unido a la vid, está muerto. Si usted y yo no estamos unidos a Cristo, estamos muertos. Vamos, 1 Corintios 12:12. Las partes del cuerpo son muchas. Muchas. Pero el cuerpo es uno. Pero el cuerpo es uno. Observen entonces que se refiere a que ustedes y yo somos muchos, pero estamos llamados a formar un solo cuerpo. Pero el cuerpo es uno. Atención. Por muchas que sean las partes, todas forman un solo cuerpo. Así también Cristo. De la misma manera es Cristo. Muchos miembros forman un solo cuerpo. Así también es Cristo. ¿Cuándo? Cuando nosotros formamos un solo cuerpo con Cristo. Hemos sido bautizados. Hemos sido bautizados. Atención, que me oigan los protestantes. Otra vez. Hemos sido bautizados. ¿Para qué hemos sido bautizados? En el único Espíritu, para que formáramos un solo cuerpo.
¿Qué es lo que no entienden? Aquí no se trata de si usted tiene uso de razón o no tiene uso de razón. Aquí se trata de que usted tiene que unirse a Cristo. Para que como Cristo murió, está en Romanos 6:3 en adelante, escúchenlo. Para que como Cristo murió, nosotros vamos a morir. Y como Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Romanos 6:3 en adelante. De esta misma Biblia la puede leer. Entonces, la ignorancia es atrevida. ¿No saben que todos nosotros... Escuchen el problema de los protestantes. ¿No saben? ¿Cuál es el problema de los protestantes? No saben. ¿Cuál es el problema de los protestantes? No saben. La ignorancia es atrevida. ¿Qué es lo que no saben los protestantes? Otra vez. No saben que todos nosotros... Que los católicos, todos nosotros, todos. No dice menos los niños. Dice todos. El menos los niños es palabra de Satanás. Aquí dice todos nosotros. Al ser bautizados, Todos, no dice menos los niños. al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Cuando nos bautizamos, formamos parte del cuerpo de Cristo para sumergirnos con Cristo en la muerte. Como Cristo murió, nosotros también vamos a morir. Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo, y así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Entonces nos está invitando a tener una vida nueva. Seríamos una primera resurrección. Resucitamos a una vida nueva. Ahí vale lo que dice el protestante: para la persona que tenga pecado, pues va a resucitar a una vida nueva. Pero no solamente eso, siga. Si la comunión en su muerte nos bautizamos para entrar en comunión con Cristo. En su muerte nos injertó en Él, también compartiremos su resurrección. Si usted y yo nos unimos al cuerpo de Cristo a través del bautismo, compartimos no solamente su muerte, sino también su resurrección. Por eso Juan capítulo 3, versículo 3, le dice a Nicodemo: le aseguro que el que no renazca del agua y del Espíritu no entra al reino de los cielos. Porque lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Léalo usted, niña, usted. Y le dice Jesús a Nicodemo, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo... ¿Cuál es la edad? Otra vez. Que el que no naciere de nuevo... ¿Cuál es la edad? Ahí no dice edad. ¿Cuál es la condición? Haber nacido. ¿Quién puede recibir el bautismo? Una persona que haya nacido. La edad, pregúnteme si me importa. Jesucristo no dice a tal edad, dice otra vez. Que el que no naciere de nuevo... Un niño que nació, tiene 5 días de nacido. ¿Ya nació o no? ¿Puede nacer de nuevo o no? Claro que sí puede nacer de nuevo. Porque el primer nacimiento, versículo 5, es la carne. Versículo 5, el 5. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Sigue. Lo que es nacido de la carne... El primer nacimiento, ¿de qué es? De la carne. Un niño ya nació, tiene 5 días de nacido, ya nació de la carne. ¿Puede nacer de nuevo? Sí. Lo nacido de la carne es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí no dice a qué edad hay que bautizar a un niño, a una persona. Solamente dice, bueno, se debe bautizar después que nazca de la carne. Y si no, no entra al reino de los cielos. Versículo 3 otra vez.
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O creo o no creo. Nosotros tomamos la decisión de creer. Si ellos no quieren creer, pregúntenme si me importa. Lo que a mí me importa es mostrarle lo que dice las Sagradas Escrituras. El bautismo es para todos, no solamente para un grupito, es para todos. ¿Quién bautiza? ¿Ah? ¿Quién tiene esa autoridad de bautizarte? Bueno, el que tenga la fe de la iglesia, lo que enseñó Jesucristo, traiga la fórmula y traiga la fe de la iglesia, puede bautizar. O sea, la iglesia enseña, la Biblia no dice nada, la iglesia enseña que puede bautizar una persona que sea cristiana o que no sea cristiana, pero dos cosas: que tenga la intención de la iglesia, que la iglesia tiene de bautizar al niño o a la persona, la intención que Cristo dejó sobre el bautismo, ¿para qué? Y segundo, que tenga la fórmula, que sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si hay un niño que se está muriendo y usted ni siquiera sabe cómo bautizarlo, y hay un ateo y usted no se puede mover ahí, usted le dice al ateo: mire, yo quiero que bautice al niño, pero yo soy ateo. No importa, mire, a mí la iglesia me enseña y Jesucristo mandó a bautizarlo para entrar al reino de los cielos, para formar parte de su cuerpo, para recibir el Espíritu Santo, para que se le perdone el pecado original, y yo quiero que usted lo bautice. Pero ¿cómo? Si yo soy ateo, no importa. Yo tengo la fe de ese bautismo, ese sacramento. Usted hágalo como lo manda la iglesia, como Cristo lo mandó en Mateo 28, 19. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Y cuando esa persona bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aunque sea un ateo, pero con la intención de hacer lo que usted está pidiendo por la fe suya, ese bautismo vale. Porque debe creerse y hacerse como manda Jesús, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, aquí lo importante es que se mantenga la intención y la fórmula. Bueno, otra preguntita pues. Buenas noches a todos, buenas noches a Padre. Sí, quiero preguntar a Padre, porque tengo una miedo que la Iglesia Católica se queda muy poco de jóvenes, porque los jóvenes de acá van a la iglesia muy poco, se queda en casa, grupo de oraciones que hay jóvenes, se está acabando, y cuando habla con la niña o el niño o los jóvenes, te dice que va a la iglesia, el padre se predica todos los domingos, lo mismo, se cansa de oír la misma palabra, y yo dije a mi hija que yo sí voy a la iglesia, si tú no vas, no quiero perder mis bendiciones y no quiero que el Satanás entre en mi vida y jugar conmigo. Y la segunda pregunta es que, sí, la segunda pregunta es que la denominación de Testigos de Jehová no creo, o cuando entra en esta religión, que dice que es su religión, Testigos de Jehová, no anda con otra persona, tiene que casar con la misma persona, toda la gente que tiene que ayudarlo a hacer cosas, es de su misma religión. Y cuando se lo excluye de su religión, se va a quedar solo porque no lo quiere tomar otra vez en la religión, y su familia se queda allá y él se queda solo parado. Eso es ¿qué tenemos que hacer para que los niños se puedan regresar otra vez a la iglesia y el grupo? Y cuando la gente mayor se va, la iglesia va a quedar vacío. Miren, el problema de los jóvenes es un gran problema. Adivinen por qué.
Porque papá y mamá se les olvidó que los jóvenes no caen, no son extraterrestres que vienen de otro planeta y llegan aquí, sino los jóvenes son el producto de la formación en un hogar de unos niños. El papá y la mamá no se preocupan de sus hijos cuando están pequeños, sino cuando están grandes. Hablo de la parte espiritual. Y cuando se preocupan por los hijos en la parte, cuando estén grandes, ya perdieron el tiempo, porque árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. El problema de la juventud está en la familia. Yo agarro una mata de plátano y la siembro aquí, con todas las condiciones. Imaginemos que hay abono y todo. Siembro una mata de plátano y me siento aquí todos los días, día y noche. Que nazca papa, que nazca papa, que nazca papa, que nazca papa. Pregunto, cuando nazca esa matica, ¿qué será? ¿Papa o plátano? Pero yo rogué a Dios todos los días que fuera papa. Bobarrón, ¿y qué sembró? Ese es el problema de papá y mamá. Quiero que mi hijo vaya a misa, quiero que mi hijo sea santo, quiero que mi hijo conozca la palabra de Dios, que mi hijo tenga un encuentro con Dios. Perfecto, está bien. Ahora regresemos cuando usted sembró. Cuando el niño estaba incluso de brazos, lo llevaba a la iglesia. Con el niño en los brazos rezaba el Santo Rosario. Cuando el niño comenzó a escuchar, le ponía enseñanza y música cristiana. Cuando el niño comenzó a hablar, le enseñó a rezar el Ave María, el Padre Nuestro, le enseñó el Santo Rosario. Cuando el niño comenzó a leer, le enseñó a leer las Sagradas Escrituras. Cuando el niño comenzó a caminar, lo enseñó a ir a la iglesia. Cuando el niño se portaba mal en la iglesia, lo enseñaba a portarse bien, lo educó, lo formó. Ay, no, padre, ¿usted cree que yo tengo tanto tiempo para eso? Yo soy una mujer muy ocupada, porque yo soy padre y madre y tengo que trabajar y tengo muchas cosas que hacer, y además tengo que atender a mi esposo y tengo que atender a mis